En el año 1906, aquí en la Argentina, hubo una gran empresa británica, se llamaba La Forestal. Doña Ana se debe acordar. No se acuerda. No cuando inició, porque La Forestal estuvo hasta mucho tiempo después. Tomó todo lo que era el norte de Santa Fe, más bajo, Jorge, si puede ser. Tomó el norte de Santa Fe, pero también todo el Chaco. Esos lugares estaban llenos de lo que lo conocemos como el quebracho colorado, el quebracho blanco. Allí era el lugar donde talaban los árboles. Dice que había cerca de 20.000 personas trabajando, muchísimas. Cuenta la historia que había un joven que se presentó para el trabajo y dice que en el primer día de 8 horas llegó a talar 12 árboles, él solo, con su hacha. Sobresalió de los demás. Dice que pasó al otro día y dice que para talar 12 árboles, en vez de trabajar 8 horas, tuvo que trabajar 9. El tercer día, dice que ya trabajó 12 horas y taló solo 8 árboles. El cuarto día dice que trabajó 12 horas y taló solamente 3 árboles. El quinto día, dice que a media mañana vino el encargado y le dijo: tenemos preparada la plata para vos, hoy es tu último día de trabajo. Y entonces el muchacho estaba mal, porque dice: no puede ser, trabajé más esforzado, más sacrificado. Dice que después se encontró con un viejo hachador, que él siempre hacía la misma cantidad, y dice que empezaron a charlar, y le dice: ¿cómo puede ser que no talaste tantos árboles? Si el primer día talaste toda esa cantidad. Y el viejito le hace una pregunta: te pregunto, al terminar el día y al amanecer, en alguno de esos momentos, ¿afilaste el hacha? Le dice. Y el muchacho respondió: no, nunca la afilé. Ah, le dice. No se trata de cuánta fuerza vos le ponés, se trata de que vos tengas el hacha afilada. Y creo que a veces los cristianos somos así, y que a veces nos esforzamos en un montón de cosas y nos olvidamos que hay prioridades que nos ayudan a ser más efectivos en la vida. Y de pronto, la idea de este mensaje es entender cuáles son las prioridades de Dios en nuestras vidas para que seamos efectivos. Por eso se llama el mensaje del día de hoy estableciendo prioridades. ¿Cómo afilar el hacha? Dice Eclesiastés 10:10. Pero la sabiduría hace más fáciles todos los trabajos. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Y yo creo que esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en esta vida cristiana. No la sabiduría del hombre, sino la sabiduría del Señor. Y la sabiduría del Señor quiere que nosotros establezcamos prioridades en nuestra vida. Y yo le voy a mencionar 3, la semana que viene le voy a decir otras 3. Una de las prioridades que significa primero en la vida del cristiano, es más importante orar que hacer. Vuelvo a repetirlo. Es más importante orar que hacer. Tal vez los cristianos nos levantamos toda la mañana y en nuestra cabeza ya empieza un mundo de cosas. 10.000 cosas tenemos en la cabeza. Algunos en estudios, otros tienen que trabajar, otros tienen negocios. 10.000 cosas amanecen en la cabeza. Y de pronto, lo primero que podemos empezar a hacer equivocadamente, las mujeres empezar a ordenar la casa antes de sentarse a leer la Biblia. Antes de orar. Prioridad es orar. Decía uno de los antiguos grandes predicadores, dice: tengo tantas cosas para hacer en este día que por lo menos necesito orar 1 hora antes de comenzar. El Señor Jesús nos va a dar un ejemplo. Si puede ser en la Biblia, Lucas 15, versículo 5. 5:15. Lucas 5:15. Se aparece allí en pantalla. Dice 5:15, si no me equivoco. No es desde el Eclesiastés 10:10. Lucas 5:15 dice: pero su fama, Reina Valera, estoy leyendo por las dudas. ¿Está Reina Valera aquí arriba? Ustedes díganme si no me estoy dando vuelta cada rato. ¿Está? ¿Todavía no? Ahora sí.
Dice capítulo 5, versículo 15. Pero la fama del Señor Jesús se extendía más y más. O sea, Jesús había llegado a la cúspide de los seguidores. Muchísima gente le seguía. Era muy famoso, había sanado enfermos, había hecho milagros, la gente lo seguía, predicaba re bien, no le faltaba nada. La gente lo seguía, se amontonaba la gente y se reunía, dice, mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. O sea que su vida estaba atareada de trabajo. Pero fíjense el verso 16 lo que dice. Mas él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía el Señor? Oraba. En el momento de más éxito, el Señor no se dedicaba a trabajar más. En el momento de más éxito, el Señor se dedicaba a tener un tiempo con Dios, para preguntarle al Señor cómo guiarlo en ese momento. Por eso el Señor Jesús nos enseña que es más importante orar que hacer. Primero orar, después hacer. Y es una de las cosas que nos enseñan. Ahora, vos y yo nos parecemos más a Jonás que a Jesús. Los dos son con J, pero no son lo mismo. Jonás, ¿en qué momento empezó a orar? En el momento que estaba en el pez, ahí, todo que estaba en calamidad, en peligro, sabía que se podía morir, y de pronto ahí levantó una oración recontra sincera. Pero lo hizo en el momento que estaba bajo presión. No lo hizo como una prioridad, lo hizo como último recurso Jonás. Y a veces nosotros somos más parecidos a Jonás que a Jesús. Oramos como último recurso en nuestra vida, no como el primero. Y una de las exhortaciones y uno de los ejemplos que el Señor Jesús nos deja en su palabra es que necesitamos orar para tener la guía de Dios en la vida. Antes de empezar a hacer las cosas, dediquémonos primero a dedicar el tiempo a la prioridad, que es orar. Cuando la iglesia de Jerusalén estaba grande, empezaron a tener conflictos. Y en un momento los apóstoles van a decir, no podemos dejar la oración para dedicarnos al trabajo. Entonces allí dice que eligieron 7 hombres para que administren la mesa. Y dice, y nosotros poder dedicarnos a la oración y a la palabra. Así que algo importante para hacer. ¿Qué es prioridad? ¿Hacer o orar? Orar. Muy bien. Segunda prioridad en la vida. Y aquí vamos a afilar de nuevo el hacha. Es más importante leer la palabra que empezar a proyectar la vida. Y acá vamos a ir a otro pasaje. 2 Timoteo 3, 16 y 17. 1 Timoteo 3, 16 y 17. Allí dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra es soplada por Dios. Este libro, llamado la Biblia, es el libro que Dios sopló para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. La palabra enteramente preparado es la palabra exartizo, y significa ex, que significa salir fuera, y artizo viene de la palabra articular. Dice que la idea de la palabra de Dios es hacernos enteramente preparados, o sea, nos saca afuera para que nosotros aprendamos a articular estas verdades de Dios en la vida práctica. Es decir, en tu trabajo, en la familia, en los negocios. Esas verdades de Dios no son simplemente para que nosotros tengamos una lectura diaria todas las mañanas. El propósito de Dios con su palabra es hacer que esa palabra de Dios, esos principios de Dios, bajen a nuestra vida, y a veces nos va a corregir, a veces nos va a instruir, a veces nos va a convencer de que estamos haciendo algo malo, pero para que articulemos con las verdades de Dios en la vida práctica. Entonces, es prioridad
tener un tiempo de devoción que vos puedas leer la palabra, porque en ese momento, antes que vos empieces a proyectar tu día, vos no te preocupes, el Señor va a ordenar tus pasos, pero te va a decir antes cómo tenés que hacerlo. Y tenés que aprender a articular esas verdades con las cosas de la vida. Por ejemplo, tenés que articular las verdades acerca de la familia para ejecutarla dentro de la familia. Tenés las verdades de la crianza de los hijos para poder articularlo en cómo criar los hijos. Tenés las verdades de Dios en cuanto a la administración económica para después articularlo y ponerlo en práctica en las cosas de tu economía. Entonces, toda esa verdad de Dios, el manual de Dios, nos fue dado para que podamos articular las cosas de la vida. Entonces, no solo es una prioridad afilar el hacha en oración, sino es importante que afiles ese tiempo de leer la palabra para articularlo con las cosas prácticas de la vida. Entonces, Dios no está buscando que seas un teólogo, que te encierre 24 horas a leer la Biblia. Lo que Dios quiere es que entiendas lo simple de Dios para poder practicarlo en las cosas sencillas de la vida, en tus relaciones, con tus hijos, con tu trabajo, con tu negocio. Esa verdad de Dios es una prioridad para que vos tengas principios, cómo manejarte en la vida. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, si nosotros no lo ponemos como una prioridad, lo vas a hacer a tu forma. Mis chicas cuando eran chiquitas querían eso, los famosos huevitos Kinder. No llegaban con los huevitos Kinder, era medio caro. Siguen siendo caros, una fortuna sale. Y adentro del huevito Kinder viene para armar te vienen unas piecitas y te viene dobladito, así bien chiquitito, lo que se llama el manual. Y entonces vos lo abrís y entonces te dice qué pieza va en qué pieza. Cuando yo era chico venía uno que se llamaba aeromodelismo. Eran unas revistas que te venían y te venían las piezas por semana. Y te venía todo el plano de cómo construir un avión para hacer aeromodelismo, ¿no es cierto? Hacerlo volar y todo eso. Ahora, si vos no tenés el manual para cómo armarlo, entonces vas a tener alguna complicación, no vas a poner las piezas en el lugar correcto. Si vos no entendés que el manual de Dios es para algo mucho más complejo, que es tu vida, tus emociones, tu alma, tu familia, tus hijos, y no lo pones como una prioridad en tu vida, te vas a manejar por lo que vos pensás. Y yo te quiero decir, si vos te manejás como vos pensás, es muy posible que le erres de camino. ¿Por qué es importante la palabra de Dios en nuestra vida? Porque es el manual que el Señor nos dejó para cómo vivir también. Y es una prioridad. Cuando uno se levanta en la mañana, me decía, tenemos muchas tareas, son abundantes, pero es el momento de hacer esa palabra, exartizo, es decir, no exorcismo, por la duda. Salir fuera, tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios y estar listo para enfrentar el día y saber con qué principios enfrentamos esta mañana, con qué verdades, con qué valores, con qué cosas que Dios quiere forjar en mi vida tengo que enfrentarla. Empezar a articular lo del cielo aquí en la tierra, articular esos principios eternos en una vida que es cortita. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Querés ser efectivo en tu vida cristiana? ¿Querés tener efectividad? ¿Que ese árbol grande caiga? Bueno, quiero decirte, la palabra de Dios es una base para que nosotros podamos asentarnos. Voy al último principio en esta mañana. Yo le dije que estamos en un momento crítico por ahí socialmente, y de pronto hay momentos difíciles. Y la otra vez me encontraba con un grupo de personas, algunos empresarios, psicólogos, personas que trabajan en las áreas sociales. Y uno de los temas que estábamos viendo era la gran problemática que hay en este momento de chicos que están en situación de riesgo y que de pronto delinquen. Es una de las cosas que se veía en nuestra ciudad y cometen delitos. Y bueno, y ahí uno ve las distintas posiciones políticas, unos son de izquierda. La izquierda significa del lado del corazón, por eso le pusieron el nombre izquierda, que tiene que ver con los sentimientos, con ver a las personas en una necesidad y conmoverse.
Eso es originalmente, por eso se le decía izquierda. Después hay el otro grupo que se le llama de derecha, que es la parte más racional, es la parte más dura, y dice, no, tiene que ser así, así, así. Pero en toda esta charla que había, ¿no? Porque eran de los dos lados, había, ¿no es cierto?, gente que estaba del pensamiento de derecha y gente que estaba del pensamiento de izquierda. Pero en todo momento, en ningún momento se habló acerca de los valores de la vida. Se habló de la plata siempre, o sea, lo que podés adquirir o no adquirir, lo que esta situación viene porque ellos no tienen, o porque... pero todo rodeó lo que era plata. Y la pregunta es, ¿y los valores? ¿Y los principios más importantes? El respeto, el amor. Creo que hemos levantado una sociedad que la base es el éxito. Y sin embargo, en las prioridades de Dios, el éxito no es lo más importante. En la base de Dios, la lealtad es lo más importante. La fidelidad a Dios es más importante que cuánto vos podés lograr numéricamente. Y creo que una de las cosas que nosotros hemos perdido es eso en el camino, como sociedad, pero también como iglesia. Las iglesias no se mide éxito por lealtad, se mide éxito por números. Y sin embargo, para el Señor es más importante la lealtad que lo numérico, o que el éxito. Y se lo voy a mencionar con un versículo que se encuentra en la palabra de Dios. Dice que el Señor dejó a sus obreros, se fue a recibir otro reino y vuelve. Y está haciendo una parábola de la vida de Dios, del Señor Jesús. El Señor Jesús vino, murió en la cruz, se sacrificó, se fue al cielo, pero un día va a regresar por sus siervos, es decir, vos y yo. Él va a regresar, lo prometió. Y lo prometido es deuda, dice alguien. Ahora, cuando Él venga, dice que a algunos le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Entonces hay personas que son más capaces que otras, hay personas que tienen más habilidades que otras, hay algunas personas que tienen dones más sobresalientes, hay personas que tienen dones menos sobresalientes en la vida cristiana. Ahora, cuando el Señor venga, dice que cada uno va a presentar lo que cada uno tiene para darle al Señor. El que produjo 5 dice que le dio 5, el que produjo 2 le dio 2. El que produjo 1 la ocultó en la palabra. Y el Señor le dice a ese siervo malo y negligente. Pero a nosotros 2 no los felicitó por hacer 5 más o 2 más. Los felicitó por bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fíjense que en todo ese momento el Señor nunca lo felicitó por los números que dieron. Lo felicitó por la fidelidad en hacer lo que Dios le pedía que haga. Cuando Él se fue le dijo, negocien con estos talentos. Y lo felicitó porque obedecieron a lo que Él le pidió. El resultado no importa si es 2 o 5. Lo importante es haber hecho lo que el Señor nos pidió que hagamos. Y de eso se trata los principios. Es más importante la fidelidad que el éxito. En algún tiempo estuve en el Ministerio de la Alabanza, cuando todavía no había músicos. Y había momentos que estaba repleta el salón y te daba ganas de cantar porque todos cantan. Pero había momentos donde estábamos como en el día de hoy, después de Año Nuevo, ¿no es cierto? Y peor aún todavía. Pero el Señor no felicita la cantidad o cómo felicita tu lealtad. Hay momentos donde los grupos pequeños se multiplican y hay momentos donde nos miramos las caras. Bien buen siervo fiel. La fidelidad es más importante que el éxito. Y no estoy haciendo apología de tener muñecos de cera en el museo de la iglesia, sentados todos los domingos, no hablo de eso como fidelidad.
Hablo de hacer lo que el Señor nos pidió que nosotros hagamos. Eso nada más. Fidelidad es eso. Y es una prioridad para el Señor. Recuerden que el Señor le dijo: bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben? Cuando en la Biblia se habla de las coronas, en esa época que se relatan estas historias, o lo que el Señor cuenta, los juegos griegos se habían trasladado al Imperio Romano y se hacían carreras, y en esas carreras se le entregaba una corona de laureles. Significaba gloria y honra. La corona de laureles no duraba mucho. Si bien era una de las cosas que más dura, se mantiene la ramita, usted corta una rama de laurel y la puede usar durante un par de años para preparar su comida. Pero se iba marchitando, se iba secando, y dice la palabra del Señor, dice: nosotros tendremos no una corona corruptible, sino una incorruptible, para aquellos que han hecho lo que el Señor les pidió. Y quería ahí mencionar esto. El asunto de las coronas no son para nosotros en realidad. Es lo que nosotros vamos a tener en la mano para entregarle al Señor. Para que el Señor nos diga: bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, yo te pongo en lo mucho. En un momento un profesor se juntó, habrán escuchado esa historia, se juntó con todos sus alumnos, trajo un frasco de vidrio grandísimo, en el cual fue poniendo pedazos de roca. Y dice que le preguntó a los alumnos: ¿y alumnos, está lleno el frasco? Y los alumnos dijeron: sí, profesor, está lleno el frasco, porque lo puso todo, lo llenó de rocas. Y entonces dice que después el profesor agarró y tiró granos de soja adentro de las piedras, y entraron un montón de granos de soja dentro de las piedras, hasta que llegó hasta la parte de arriba. Y le dice: muchachos, ¿está lleno ahora el frasco? Y los muchachos dijeron: ahora sí, ahora está lleno. Y entonces agarró el profesor, sacó una jarra de adentro y empezó a echar arena. Y lo iba sacudiendo al frasco, y se llenó de arena. Y entonces le dice: ¿y muchachos, ahora está lleno? Y ya desconfiaban los alumnos. Y en ese momento no dijeron nada. Quiero decirles que no está lleno. Y dice que sacó de abajo una jarra de agua y empezó a echar. Y claro, la arena empezó a absorber el agua, las hojas, y entonces llenó con agua. Y le dice: ¿ahora está lleno? Y los alumnos no sabían qué decir. Y el maestro le dice: sí, ahora está lleno. Y le dice: ¿qué enseñanza le quiero dar a ustedes? Y que siempre uno puede hacer un poco más, le dice uno de los alumnos. No es la enseñanza, porque a veces es el pensamiento nuestro, que en nuestra agenda entre algo más. Y el maestro le dice: no es esa la enseñanza. La enseñanza es que si yo no hubiese puesto primero las rocas, nunca hubiese podido entrar todo lo otro. Y a veces nosotros no llegamos a comprender que lo más importante son las prioridades que Dios tiene para nuestra vida. Que si vos la pones adentro a las prioridades de tu vida, hay lugar para todo lo otro. Para el trabajo, para los ministerios, para hacer un montón de cosas. Pero si vos querés llenar tu vida con un montón de cosas, no va a haber lugar para las prioridades. Por eso es importante que nosotros sepamos qué son prioridades de nuestra vida, y después podemos rellenarla con un montón de cosas. Con estudio, capacitación, trabajo, negocios. Pero las prioridades son prioridades. Y si las prioridades no las pones primera, después no entran. Si vos lo pones a Dios cuando tengas tiempo, nunca lo vas a tener. Es así. Si vos decís, cuando tenga ganas voy a ir a la iglesia, y nunca va a venir a la iglesia. Porque las prioridades son así. Tenés que poner las prioridades primero. Y después rellenarlo con todo lo que vos quieras. Lo importante, ¿saben qué es? El otro día les contaba una historia. Que hasta que el Señor venga, nosotros hagamos lo que Él nos pide. Y de eso se trata la vida del cristiano. Bien buen siervo y fiel.
fiel en tener esa devoción con Dios en la oración. Porque es una prioridad, me prepara mejor, me muestra el camino, busco su guía, su dirección. Abro su palabra, encuentro en ella lo que necesito para mi vida. Y lo otro, saber esto, que más importante que los números, el resultado, lo más importante es que haya sido fiel a Dios. Bien, buen, siempre y fiel. Prioridades de la vida. La semana que viene vamos a ver 3 más. Vamos a ver acerca de la prioridad de la familia. Otra de las cosas que vamos a ver, la prioridad del amor y la eternidad. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Vamos a ponernos de pie para terminar en esta mañana. Si tenés lleno de cosas tu día, si tenés llena de cosas tu día, pero no de prioridades, es el momento de poner las prioridades en tu vida. Quería mencionarte algo, una historia que conté el otro día. Dice que un padre había llevado a sus 2 hijos a la playa y dice que en un momento el mar estaba tirando hacia adentro a la gente. Y cuando se dio cuenta, sus 2 niños pequeños ya estaban mar adentro. Entonces el padre salió a nadar con todo. Historia real esta. El padre salió a nadar y estaban los 2 chiquitos allí en el mar. Y dice que al más pequeño lo tomó en los brazos y le dijo a la nena mayor, le dice: hija, recordá esto, yo te enseñé a flotar, flotá, espalda para arriba, respirá para arriba. Y le dice: yo saco a tu hermanito mientras, y vuelvo y te busco a vos. Y bueno, dice que luchó para poder salir, pero dice que lo logró dejar al niño ahí en la playa y empezó a buscar gente que le ayude. Llegaron con la gente de guardavidas y salieron. ¿Y dónde está? No tengo ni idea, ya se lo había llevado el mar a su niña. Y en ese momento dice que empezaron a buscar, después de una intensa búsqueda, encontraron a la niña. La niña dice que estaba flotando, boca arriba, respirando, para alivio del padre. Y dice que el padre con los salvavidas lo sacaron afuera. Dice que el padre lo abrazó y la besaba a su hija porque pensó que no iba a rescatarla. Y entonces le dice: hija, te felicito. Le dice: porque pudiste sobrevivir. Y ella le dice: papá, no sobreviví, lo único que hice fue hacer caso a lo que vos me dijiste. Y dice que el padre la abrazó así en ese momento. ¿Saben qué es importante en la vida del cristiano? Que cuando el Señor venga, nosotros podamos decirle: hicimos lo que vos nos pediste, Dios. Eso es lo que hicimos en nuestra vida. ¿Tuvimos momentos difíciles? Sí, pero hicimos lo que vos nos pediste. Y de eso se trata nuestra vida, poner prioridades, hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Bendito Padre, oro por nuestra iglesia, por nuestras familias, y queremos pedir humildemente que nos ayudes a poner estas prioridades en nuestra vida cristiana, en esta vida que tú nos has dado, que podamos tener esas prioridades, buscarte a ti, el poder entender lo que tú quieres en nuestras vidas. Y Padre, que podamos ser fiel hasta el último día de nuestras vidas. Bendito Señor, queremos pedirte para que eso sea una realidad de nosotros. Te necesitamos a ti sobre todo en nuestras vidas. Y queremos poner este mensaje, estas palabras en nuestro corazón y delante de tu altar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.